Bienvenidos al Rugido de la Libertad. Yo soy Iván y hoy vamos a explorar qué es la libertad, inspirándonos en un personaje, para mí un fenómeno, que es Agustín Laje. Este episodio tiene como objetivo explicar pues las ideas de la libertad, tanto mías como las de Agustín Laje, para que cualquier persona pueda entender qué es ser libertario y qué es para mí la libertad. Y bueno, para cualquier persona que sea libertaria, cuáles deberían ser las ideas de la libertad principalmente, ¿vale? Este episodio es para eso, simplemente porque a mí me encanta hablar de libertad, me encanta siempre hablar en todos mis vídeos de libertad. La libertad siempre va por encima de todo, el individuo con libertad es lo primordial, pero bueno, también va bien entender qué es la libertad, y la verdad que un podcast así pues puede ser muy interesante para comprender los matices de esto, ¿vale? ¿Por qué menciono a Agustín Laje y por qué vamos a hablar sobre la libertad y sus ideas? Pues porque Agustín Laje principalmente es, aparte de ser politólogo argentino, es bastante defensor de lo que es la libertad y las ideas de la libertad. Las define muy pero que muy bien. Os recomiendo ir a ver tanto sus redes sociales como seguirlo a él, ya sea en Instagram, en YouTube y en todo lo que hace, porque si de verdad eres libertario y te gustan las ideas de la libertad, no hay mejor persona que él para que entiendas qué es la libertad. Entonces voy a basar un trocito de este podcast en sus ideas, porque hace escasos días él hizo una ponencia en un evento en Madrid, en el Madrid Economic Forum, un evento de economía y libertad. Él hizo una ponencia, él habló allí sobre qué es la libertad. Hizo una ponencia de 45 o 50 minutos explicando 100%, todo el rato de la ponencia fue explicando qué es la libertad y cómo podemos ser más libres, ¿vale? Entonces quiero basar un trocito del podcast en esas ideas porque tuvo conceptos que son increíbles, ¿vale? Para empezar, pues voy a soltar una frase que soltó él allí en el Madrid Economic Forum, que básicamente es una realidad como un piano. Que la frase es: a cuanto más Estado, menos libertad, y a cuanto menos Estado, más libertad. Y eso lo desarrollaremos después, más a fondo, en un apartado de este podcast, ¿vale? Para empezar, en el primer bloque, quiero hablar de quién es Agustín Laje y por qué este discurso, ¿vale? Pues bueno, como bien he dicho, Agustín Laje es politólogo argentino, es fundador de Fundación Libre, conservador y bastante crítico del progresismo. Es bastante afín al partido de Javier Milei y comulga bastante con sus ideas. No estoy seguro de si Agustín Laje forma parte del equipo de Javier Milei en algún apartado del gobierno y tiene algo de mano ahí en el gobierno argentino, pero bueno, es bastante afín a sus ideas y es bastante afín al partido, ¿vale? Estuvo hace escasos días en el Madrid Economic Forum y bueno, hizo una ponencia increíble, ir a verla, está en YouTube subida, fue increíble. Y bueno, simplemente quiero hacer eco de esa ponencia, quiero hacer una difusión de esas ideas porque resuenan muchísimo conmigo y seguramente si tú eres libertario pues también van a resonar muchísimo contigo. Vamos a hablar sobre esas ideas, ¿vale? Lo principal, ¿qué es la libertad y por qué con esa frase él se refiere al tamaño del Estado? Básicamente, la libertad la voy a definir de manera coloquial, rápida y para que se entienda bien, pero si quieres escuchar una definición muchísimo más técnica, ir a escuchar la ponencia de Agustín Laje. Pero para mí la libertad es básicamente que tú puedes hacer lo que te dé la gana mientras no me vengas a mí a tocar los huevos. Así de fácil, ya está, así de fácil es la definición de la libertad. Eso tiene matices, obviamente, pero así a grosso modo esa podría ser la definición de la libertad. Entonces vamos a centrarnos primero en la frase de a más Estado menos libertad y a menos Estado más libertad. Primero en eso y luego voy a explicar un poquito mejor la definición de libertad. ¿Por qué cuanto más Estado hay en un país, menos libertad hay de manera individual? Pues básicamente porque el Estado viene siempre acompañado de lo que se llama la regulación. La regulación estatal en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito económico, ya sea en el ámbito inmobiliario, social, da igual. La regulación lo que hace siempre es quitarte
libertades, siempre. Y el Estado siempre te justifica que esas libertades que te están quitando es por tu seguridad. Ellos establecen millones de regulaciones por tu seguridad, ¿vale? Entonces siempre te van a venir a contar que tu libertad vale menos que tu seguridad y que por eso hay regulaciones que te impiden hacer cosas, crecer en el ámbito económico, emprender, invertir, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, cuanto más grande es ese Estado, cuanta más gente hay controlando eso, más burócratas hay creando leyes, más personas hay regulando, más personas hay prohibiendo, más personas hay atacando la economía de un país, o más personas hay metiéndose en medio de tú y tu proyecto, pues menos libertad vas a tener en todos esos ámbitos, ¿vale? Porque el Estado en general lo que quiere es controlarte. No quiere que tú seas libre, que tú tomes decisiones de manera libre y seas económicamente independiente y no dependas del Estado, porque si eso pasa, el Estado deja de tener sentido, deja de tener un objetivo y deja de tener trabajo, básicamente, porque el trabajo del Estado es ese. Entonces, si tú te haces libre y no dependes absolutamente nada del Estado y te da exactamente igual todo lo que haga el Estado y no quieres saber nada de ellos, pues ellos deberían de dejar de existir. Entonces, por ende, ellos no quieren que seas libre, ellos quieren que seas 100% dependiente, ¿vale? Entonces, en eso se refería la frase de a cuanto más Estado menos libertad y a cuanto menos Estado más libertad. Y se está viendo en ejemplos de países como Argentina. Javier Milei, desde que llegó al gobierno, ha reducido muchísimo las regulaciones, el tamaño del Estado. Ha quitado un montón de regulaciones en la economía. Y se está viendo que cuando tú aplicas ese tipo de políticas, la economía sube hacia arriba. La seguridad también aumenta. El nivel de vida medio sube, la gente sale de la pobreza, y todo eso es porque aplicas ese nivel de políticas libertarias, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre la definición que yo he hecho de la libertad. Como bien he dicho, la libertad es básicamente que tú puedas hacer lo que te dé la gana sin que me toques los huevos. ¿Eso qué quiere decir? Mejor explicado. Libertad es que tú tomes decisiones libres siempre y cuando tu libertad no afecte a la mía, ¿vale? Así de fácil. O sea, tú puedes, por ejemplo, ir al supermercado y tú puedes decidir qué vas a comprar en el supermercado. Puedes decidir comprar carne, pescado, fruta, verdura, bollería industrial, da igual, lo que a ti te apetezca. Pero tú no puedes venir a mi casa y coger carne de mi nevera sin mi permiso. Entonces tú no puedes argumentar, no, es que a mí no me dejan comer carne. No, sí, tú puedes comer carne. Tú tienes libertad de ir al supermercado y comprar carne, pero no tienes esa libertad de venir a mi casa, abrir mi nevera y coger mi carne, porque ahí estás privando mi libertad. Entonces, eso se puede extrapolar a 400.000 ejemplos más y a todo tipo de ámbitos, ¿vale? Agustín Laje también comentaba que, por ejemplo, un otro ejemplo, la libertad funciona de la siguiente manera. Tú eres libre y tienes libertad para vivir, pero tú no eres libre para poder quitarme a mí la vida. Entonces mi libertad no depende de cosas que tengas que hacer tú, depende de cosas de las que tú te tienes que abstener. Es decir, yo tengo libertad y tengo derecho a vivir. Tú no tienes que hacer nada para otorgarme a mí la vida, no tienes que gastar recursos, no tienes que hacer esfuerzo, no tienes que hacer nada para otorgarme a mí la vida. Lo único que tienes que hacer es abstenerte de quitarme la vida. Entonces, de esa manera, me estás dando libertad. Lo mismo pasa con la propiedad privada. Tú eres libre de tener tu propiedad privada y yo soy libre de tener la mía. Tú no tienes que hacer nada para otorgarme a mí una propiedad privada, una casa, un edificio, una parcela. No tienes que hacer nada de tu esfuerzo ni de tu trabajo para otorgarme a mí esa propiedad privada. Simplemente tienes que abstenerte de entrar a allanar mi propiedad privada. Es lo único que tú tienes que hacer para dejarme ser libre. No venir a robarme mi propiedad privada. No venir a quitarme la vida. No venir a quitarme mi dinero, porque es mío y me lo he trabajado yo, y el tuyo es tuyo y te lo has trabajado tú. Eso es la libertad. Eso, la verdad que si lo piensas sin frío, es un concepto a lo mejor muy fácil de decir, pero es profundo. Porque si te fijas, pues constantemente en esta sociedad en la que vivimos, occidental actualmente, hay miles y miles de ejemplos en los que poco a poco te están quitando la libertad. Y son ejemplos tan fáciles de extrapolar y tan fáciles de explicar como lo que acabo de explicar. Y el Estado hace cientos y miles de acciones y pequeñas acciones cada día para quitarte esa libertad.
Otro ejemplo real, en este caso un ejemplo mío, yo soy emprendedor, ¿vale? Y yo tengo un negocio en el que emprendo desde hace ya 3 años, ¿vale? Yo, ante la ley, tengo libertad para emprender. Yo, realmente, según lo que ponen los papeles, sobre las leyes y sobre lo que este gobierno dice, yo tengo libertad para emprender y tengo libertad para hacerme multimillonario si quiero, porque tengo libertad para tomar esas decisiones y esforzarme hasta llegar a eso. Pero la regulación excesiva que hay en España me impide, o me lo pone muy, pero que muy difícil, llegar a ese super éxito. Actualmente, a mí como emprendedor no me va mal, pero sí que es verdad que si yo no estuviese en un país como España y estuviese en otro país, me iría 450 veces mejor, porque la regulación excesiva que hay en España me impide ese crecimiento rápido, ese nivel de desarrollo me lo impide muchísimo. El nivel de impuestos y el nivel de trabas que hay para ser autónomo en España, pues te impide llegar a objetivos que tú te propones. Obviamente todo se puede lograr en esta vida y aunque tengas 450.000 trabas, tú puedes llegar a esos objetivos, pero esto es un ejemplo claro para que se vea que con libertad hay mucho más crecimiento. Si yo estuviese en otro país que no fuera España, yo hubiese llegado a ese crecimiento mucho más rápido, yo estaría en otro nivel, en otro punto, comparado con el que estoy ahora, y eso genera riqueza para un país, genera beneficios, genera empleo, genera buena economía, buen clima, genera que un país crezca. En cambio, todas las trabas y todo lo que tanto yo como otros autónomos estamos sufriendo en España, lo que genera es un mal clima, es crispación, es desincentivo a emprender, es desincentivo a quedarte en España, a crear riqueza aquí y querer buscar otras vías como irte del país porque te estás viendo atado por este país y estás viendo que tu crecimiento se ve condicionado a lo que unos cuantos burócratas deciden ley tras ley e impuesto tras impuesto. Y bueno, pues todas las ideas de la libertad se ven literalmente contrarias a las ideas del comunismo, ¿vale? El comunismo, pues depende con qué comunista hables y depende cómo tú quieras matizarlo o quieras entenderlo, pues va por un sitio o va por otro. Pero para mí, por todo lo que he escuchado, lo que he visto, los comunistas que he escuchado hablar, todas las ideas que he visto de comunistas, pues el comunismo básicamente lo que te dice es que el colectivo siempre va por encima de la persona individual. Es decir, que tus libertades se ven coartadas porque el colectivo va por encima de ti. Entonces tú, si como persona individual quieres tomar una decisión libre, no puedes hacerlo porque el colectivo va por encima de ti, ¿vale? Entonces, por eso yo, o personas como Agustín Laje, o en general libertarios, son totalmente contrarios en ideología y en pensamiento al comunismo, porque el comunismo literalmente mata toda libertad del individuo. Pero bueno, el comunismo da para otro podcast entero hablar sobre eso en específico, así que no me quiero meter mucho en eso, simplemente mencionar que el comunismo o el colectivismo pues es totalmente lo contrario de la libertad, ¿vale? Entonces, llega un punto en el que nos preguntamos, oye, pero la libertad tiene que tener límites, la libertad no es absoluta, está claro que no. La libertad siempre va a tener límites para que todo el mundo esté contento con ese modelo de libertad. La libertad no da licencia para violar los derechos de otra persona, para violar las cosas, las propiedades, la integridad física de otra persona. No lo da, obviamente. Entonces no sería libertad, sería una completa basura. Entonces, por ejemplo, la libertad de expresión, que actualmente vive España, está un poco limitada. Porque hoy en día en España la libertad de expresión que se supone que hay no es como debería de ser. Pero la libertad de expresión tiene límites. Por ejemplo, la libertad de expresión termina en el momento en el que tú decides utilizar tu libertad de expresión para difamar a otra persona o entidad o sociedad. Es decir, yo puedo hacer una crítica política o una crítica al gobierno con datos, con hechos o con números o con cosas que son verídicas, que tienen un respaldo, que salen en prensa, que es sentencias de jueces. Yo puedo hacer una crítica y hablar sobre cosas que de verdad están pasando, pero yo, por ejemplo, no puedo hacer una crítica e inventarme cosas para difamar al gobierno. No puedo insultarlos de manera excesiva, metiéndome en asuntos personales, que no hay pruebas que constaten que eso es así. No puedo utilizar un medio de comunicación o un canal de red social o lo que sea para difamar excesivamente a una persona y sobre todo si no tienes pruebas, hechos, datos o cualquier cosa que respalde esa difamación excesiva. Entonces eso es el límite de la libertad. Ese es el punto que yo propongo entre la libertad individual y la responsabilidad social que tenemos todos los ciudadanos
de no utilizar tu libertad de expresión para literalmente difamar o meter en una tumba a alguien simplemente porque tenga diferente ideal político que tú. Que eso lo suele hacer muchísimo la izquierda. La izquierda siempre está muy a favor de la libertad de expresión cuando lo que se comulga son sus ideas. Pero cuando la libertad de expresión se utiliza para comulgar otro tipo de ideas, la izquierda no suele estar tan contenta, no suele estar tan a favor de eso y deciden muchas veces censurar y limitar a las personas que no comulgan con su nivel de ideología. Y eso, básicamente, es una de las primeras premisas del fascismo. Querer cancelar, querer limitar o querer vetar a cualquier persona que no opine y no tenga el mismo tipo de ideología que tú. Eso es fascismo. Y los de la izquierda se pasan el día hablando de fascistas, de extrema derecha, de ultraderechistas, cuando literalmente lo que ellos practican, eso sí que es fascismo, de verdad, en la gran mayoría de casos, y por lo menos yo hablo de España. Entonces, cambiando un poquito de tercio, vamos a hablar ahora sobre mis ideas sobre la libertad, que, como he dicho, pues comulgan mucho y van muy de la mano con las de Agustín Laje. Y una cosa también muy importante sobre la libertad que quiero comentar es que la libertad siempre es responsabilidad, no es anarquía. La libertad siempre está en escoger, pero también después en asumir las consecuencias y respetar al otro. Siempre. Te pongo un ejemplo claro. Tú, imagínate que estás estudiando en la universidad y llega el momento en el que quieres escoger una carrera, ¿vale? Y tú decides que a ti te encanta la historia, te encanta la carrera de historia y te encanta ese ámbito, ¿vale? Y tienes dos opciones, hacer historia o hacer ingeniería informática, que también te gusta, pero no te apasiona tanto como la historia. Entonces tú decides hacer historia, que es de verdad lo que te gusta y a lo que te quieres dedicar. ¿Qué es lo que pasa? Que te haces la carrera de historia y cuando acabas la carrera sales al mercado laboral a buscar trabajo sobre la carrera que has estudiado, te das cuenta que en el mercado laboral no hay mucha demanda de personas que tengan tu carrera, no hay muchos trabajos a los que puedas acceder con una carrera de historia y de verdad puedas poner en ese trabajo tus conocimientos adquiridos. En cambio, te das cuenta que la gente que ha estudiado ingeniería informática tiene trabajo para aburrir, porque todas las empresas necesitan ingenieros informáticos, toda economía de cualquier país necesita informática de por medio y la gente que estudia ese tipo de carrera pues tiene muchísima, pero que muchísima demanda. Entonces, basándonos en las ideas de la libertad, tú decidiste utilizar tu libertad en su día para elegir la carrera de historia. Si después esa carrera no tiene demanda, pues te toca asumir las consecuencias, te toca aceptar que has estudiado una carrera que no tiene demanda y que probablemente te sea muy, pero muy difícil encontrar trabajo de esa carrera, y si hubieses elegido la otra, pues tendrías un trabajo casi asegurado. Lo que no puedes hacer es tener la libertad de tomar decisiones y después llorar. No, eso no se puede hacer, eso no tiene ningún sentido. Tú eras libre de haber elegido la carrera que tú querías, tú podías haber hecho un análisis de mercado, podías haber visto qué carrera es más demandada, qué carrera te va a llevar por mejor camino en el ámbito laboral. Decidiste no hacerlo, decidiste tirar por lo que te dijo tu corazón, que te dijo, oye, me encanta la historia y voy a tener que estudiar esto porque me encanta y me quiero dedicar a esto. Después la vida te ha dicho que no deberías de haber tomado esa decisión, pues lo que no se puede hacer luego es llorar, culpar a otros o querer, que esto lo hace mucho la izquierda, querer utilizar recursos públicos para que te den soporte en tu decisión mal tomada. Y me explico con esto. Lo que tú no puedes hacer es haber tomado una mala decisión, como es escoger estudiar historia, y después, por ejemplo, pedirle al gobierno subvenciones, pedirle dinero público para que apoyen tu proyecto, ya que el mercado no te está dando el soporte que tú creías que te iba a dar. Y llega un momento en el que tú no puedes trabajar de eso y tú dices, oye, Estado, necesito que me deis dinero público para soportar mis proyectos porque el mercado no es competente y no está valorando mi esfuerzo. Entonces necesito dinero público para que yo me pueda desarrollar como profesional en la historia y pueda crear proyectos sobre eso. ¿Eso quién lo ha hecho últimamente? Pues el cine español, sobre todo el cine de personas de ideología de izquierdas. El cine español en general nunca ha tenido mucha tirada, no ha sido una locura.
Sí que hay películas puntuales, directores puntuales y actores puntuales que han tenido éxito y han podido vivir muy bien del cine, pero por ejemplo en comparación con Hollywood, pues el cine español no tiene nada que rascar, obviamente. Entonces han salido muchos, tanto actores como directores españoles, pidiendo dinero público para sus películas porque sus películas no tienen la audiencia que ellos esperaban tener. Es decir, has tomado la decisión libre de ser director, de crear un producto, una película, has invertido un tiempo, un dinero en esa película, has plasmado tus ideas o has plasmado tu creatividad, has plasmado tu conocimiento en esa película y sacas esa película al mercado. El mercado no te la acepta, por ende, pues no vendes ni un maldito ticket y después lo que haces es llorar y pedirle al Estado dinero público para tú poder hacer tus películas porque consideras que el mercado no te valora lo suficiente y que no tiene en cuenta tu esfuerzo y tu talento y que por eso necesitas dinero público para que tu producto tenga un sentido y no sea solo pérdidas, ¿verdad? Bueno, pues eso en España ha pasado. Y si buscáis en internet un poquito podréis descubrir quién es el director que literalmente hace, no sé si a lo mejor un año o dos, pidió eso literalmente al Estado. Ese ejemplo, es literalmente la contrapartida de la libertad. O sea, tú has decidido tomar esa decisión de crear esa película, crear ese producto, luego el resultado de eso ha sido negativo, pues no puedes llorar, tienes que aceptar las consecuencias y respetar lo que el mercado ha decidido, que ha decidido que tu producto no es apto para el propio mercado. Ya está, así funciona. No puedes revertir las decisiones que uno ha tomado. Ese es un comportamiento muy infantil y muy de niño pequeño. Cuando eres adulto te toca aceptar lo que has hecho y te toca aceptar las consecuencias y después trabajar en corregir eso. Ya está, no hay más. Entonces, ahora cambiando de tema, también quiero mencionar dos ejemplos clave para entender cómo la libertad puede jugar a tu contra o a tu favor, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un emprendedor que vive en Andorra actualmente con uno que vive en Barcelona, ¿vale? Simplemente lo separan 300 kilómetros a esos dos emprendedores, ¿vale? No hay más. 300 kilómetros es lo que separan a esos dos emprendedores. Vamos a decir que esos emprendedores se dedican a lo mismo, están en el mismo campo laboral, hacen exactamente la misma actividad, pero uno reside en Andorra y otro reside en España, ¿vale? Son emprendedores, son autónomos, y vamos a ver cómo les puede afectar la libertad. Andorra es un país muy, pero que muy libre, y España es un país muy, pero que muy poquito libre. Entonces, vamos a hablar de esos dos. El empresario o autónomo andorrano, a principio de mes, no tiene que pagar cuota de autónomos para llevar a cabo su actividad. El español sí, 300 euros. Este autónomo andorrano tiene en 30 días que facturar como mucho para que le sea rentable su actividad. Y vamos a poner de ejemplo que estos emprendedores se dedican a hacer masajes, son masajistas, ¿vale? Pues para que al andorrano le salga rentable hacer su actividad, con tener cada mes en dinero limpio lo que le cuesta su local y su material para hacer la actividad, ya estaría. Como mucho le puedes sumar un poco de gestoría y poco más. O sea, pon que un local te cuesta 600 euros alquilado al mes, pon que en material te gastas al mes entre 50 y 100 euros, entre aceites, entre cremas, entre material para hacer masaje, y la gestoría pon que te cuesta otros 60 euros al mes. Pon 600, 700 euros al mes, es lo que le cuesta al andorrano, lo que tiene que ganar para que no le cueste dinero ir a trabajar, ¿vale? Y ahora extrapolamos el mismo ejemplo al emprendedor español. Se dedica exactamente a lo mismo. Pues el emprendedor español, aparte de pagar el local, aparte de pagar el material, pues tendrá que pagar la cuota de autónomos, ¿no? Que de primera son 300 euros al mes, como muy barato. Si luego facturas más, ese importe va incrementando. Entonces ya de primeras vamos a decir que al andorrano le cuesta su trabajo cada mes 700 euros y al español 1000. Es decir, ya 300 euros más que el andorrano. Pero es que luego ellos tienen que hacer masajes y tienen que cobrar impuestos, ¿no? El andorrano tiene que hacer un masaje y el andorrano va a cobrar un IVA del 10%, que es el IVA que hay en ese país. Y el español va a cobrar un IVA del 21%. Es decir, que el español tiene el doble de impuestos por realizar su actividad laboral, que va a repercutir en el cliente final. Y aparte, pues obviamente, estas personas que son autónomos, pues tienen que tener una nómina para poder vivir cada mes, ¿no? Vamos a poner que generan anualmente
40.000 euros, ¿vale? Cada uno. Que tampoco es una locura, ni tampoco no estamos hablando de ser millonario, ¿vale? Pues el andorrano, si genera 40.000 euros al año, tendrá que pagar un 5% de IRPF. En cambio, el español tendrá que pagar un 37% de IRPF por esa renta que han generado los dos en un año. Pues hablando así un poco por encima, a grosso modo, porque luego hay muchas más cosas que en España te cobran y luego hay muchas más cosas que en España te traban para progresar. Haciendo así un poco de números por encima, muy a la alza, pues se puede ver que quizá el andorrano, de los 40.000 euros que ha generado, quizá para él se le quedan limpios 30.000 euros a final del año. En cambio al español quizá se le quedan, no sé, 18, 17, con suerte, y no estamos contando en ningún momento que ese dinero que luego se te queda limpio, esos 17 que le quedan al español y esos 30 que le quedan al andorrano, hay que repercutirles los impuestos indirectos, que son los impuestos que tú pagas por utilizar ese dinero después, ¿vale? Pero bueno, en eso no entramos. Pues de esta manera podemos darnos cuenta que la libertad, pues hace que el crecimiento vaya para arriba o vaya para abajo. En Andorra, que es un país muy libre, podemos ver que un emprendedor tiene mucha facilidad para crecer, mucha facilidad para reinvertir en su proyecto, mucha facilidad para formarse y cada vez ser mejor emprendedor y ser mejor en su campo. En cambio el español no, el español tiene un montón de limitación. Todo eso obviamente también luego repercute a que un producto español o un producto andorrano, pues el andorrano va a ser mucho más competitivo y va a ofrecer mucho mejor precio al cliente final, ya que no está soportando toda esa carga fiscal y toda esa carga de trabas que el español sí que está soportando. Entonces el español, por cojones, tiene que hacer su producto mucho más caro para que le salga rentable su actividad laboral. Entonces el español es mucho menos competitivo en el mercado ante el emprendedor andorrano, ¿vale? Este es el primer ejemplo para que nos demos cuenta de que la libertad, pues, hace que crezcas o no crezcas, dependes de ella básicamente. Y después, otro ejemplo, que no es en el ámbito económico, es en el ámbito, bueno, de la libertad de expresión, pues una persona que dice lo que piensa en redes, ¿vale? Como yo, en mis canales de redes, pues se expone a lo que es la cancelación. A mí me han borrado un montonazo de vídeos en los que simplemente digo lo que pienso. No falto el respeto. Hay vídeos en los que sí he faltado el respeto y si me los borran pues no pasa absolutamente nada porque es totalmente coherente. Pero hay vídeos en los que simplemente digo lo que pienso. Ya en esos vídeos ya me fijo en no faltar el respeto, en no decir ninguna palabra, ningún insulto, ninguna cosa personal hacia nadie. Y aún así me los borran porque esa opinión molesta, ¿entiendes? No es porque yo esté faltando el respeto, es porque esa opinión molesta a un grupo de personas que son las que dominan estos algoritmos de redes sociales y esta ola del wokeismo, y como mi opinión molesta, pues deciden eliminarla. Entonces la libertad de expresión se rige en que yo puedo decir lo que pienso y lo que quiera, aunque a veces moleste, mientras no te falte el respeto, mientras no cruce las líneas de difamarte, de faltarte el respeto, de mentir sobre ti, de crear bulos, mientras no llegue a eso, no puede haber una libertad de expresión sin que la gente, o la gente con miedo a no decir lo que piensa, porque molesta y va a ser cancelado. Pues eso lo vivimos un montón de personas. Yo personalmente lo vivo semanalmente en mis redes sociales, esta cancelación excesiva por decir lo que pienso. Así que bueno, simplemente ojalá llegue el día en el que haya de verdad una libertad de expresión real en este país. Y ojalá llegue el día en el que la gente como yo no tenga que estar replanteándose dónde se va a ir a vivir, porque aquí, según lo que te ofrece el gobierno, pues lo único que te dan ganas es de irte a otro sitio a vivir, porque aquí no hay libertad ninguna y no se está cómodo en este país, la verdad. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a hablar un poquito de desafíos y objeciones y preguntas también que quizá la gente se hace sobre esto de la libertad, ¿vale? Una pregunta que quizá la gente se hace bastante es, ¿el Estado protege contra abusos? ¿Cómo no va a ser necesaria esa regulación para que el Estado nos proteja? Bueno, pues sí, obviamente el Estado necesita un tipo de regulación, pero regulación mínima para evitar daños, pero no hace falta un sobregobierno, no hace falta una regulación excesiva para que todo esté controlado por el Estado. Se ha demostrado miles de veces que, por ejemplo, en el ámbito económico, las cosas funcionan de mejor manera cuando el mercado es democrático y cuando el mercado funciona de manera independiente, de manera que nadie intervenga en ese mercado. De esa manera es como mejor se desarrolla el ámbito económico en un país, ¿no? Entonces, obviamente hace falta regulación en un país para que no haya salvajes, obviamente hace falta
unas personas que son las que están regulando y poniendo límites en depende de qué ámbitos, pero no una regulación excesiva como la que hay en España o en otros países de Europa. Otro desafío, otra pregunta que hace la gente. La gente también se pregunta, ¿con menos Estado? Pues aumentan las desigualdades. Y literalmente es al revés, no funciona así. La gran parte de las desigualdades que hay reales nacen de controles que impiden el desarrollo. Y te pongo otro ejemplo claro. Por ejemplo, en España ahora mismo tenemos cuotas de género para entrar a trabajos como policía o como bombero, ¿vale? El Estado ha intervenido en lo que era un mercado totalmente democrático. A policía o a bombero entraba la persona que mejor cualificada estaba, la persona, ni hombres ni mujeres, la persona que mejor cualificada estaba en cuanto a unas pruebas físicas, unas pruebas de intelecto y más pruebas. La persona que mejor cualificada estaba, se hacía una criba y las que mejor se desarrollaban ahí, pues eran las que entraban al cuerpo. Ahora no, ahora hay cuotas de género que han sido implementadas por el gobierno y gracias a esas cuotas hay una desigualdad absoluta ante el hombre, porque ahora mismo lo que las cuotas de género te dicen es que a policía o a bombero tienen que entrar un nombre mínimo de mujeres sí o sí. Es decir, que habrá hombres que están mejor capacitados que esas mujeres con las pruebas físicas, las pruebas intelectuales, en lo que sea. Estarán mejor capacitados, pero por el simple hecho de ser hombres no van a entrar al cuerpo porque hay unas plazas limitadas que están reservadas para mujeres. Entonces, una mujer que esté menos capacitada que un hombre entra a ese puesto simplemente por ser mujer, sin tener una mejor cualificación que un hombre. Eso es una desigualdad total que ha implementado el gobierno gracias a la regulación. Otro ejemplo más claro. En el ámbito del feminismo, también hay una gran desigualdad ante el hombre implementada por este gobierno progresista y feminista que tenemos en España. Hoy en día, si en España eres hombre, tienes, creo que ante la ley, 500 y pico puntos o leyes que están en contra del hombre simplemente por ser hombre y están a favor de la mujer simplemente por ser mujer. Todo eso es regulación que el Estado pone y que crea desigualdades. Hoy en día, en España, si eres hombre y te denuncia una mujer por violencia de género o por acoso o por violencia machista o algo de eso, automáticamente tú vas al calabozo. Tú no tienes presunción de inocencia simplemente por ser hombre, porque el Estado interviene y decide que tú por ser hombre no tienes derecho a la presunción de inocencia en caso de que una mujer te denuncie porque tienes una alta probabilidad de ser culpable. Eso es una gran desigualdad que el Estado ha implementado en la sociedad de manera un poco loca. O sea, no tiene sentido que en un Estado de derecho se joda uno de los principales derechos de ese Estado, que es la presunción de inocencia. Entonces entendamos que gran parte de la desigualdad nace de controles excesivos y no nace de que el Estado sea más pequeño. De hecho, cuanto más pequeño es el Estado, menos gente está creando leyes y menos gente está creando regulación que afectan menos a la población. O sea, que el Estado se haga pequeño nos favorece a todos. Por no hablar de lo que en ámbito económico ahorramos en impuestos cuando el Estado decrece. Y para ir concluyendo este episodio, vamos a recapitular en alguna idea. Vamos a dejar claro lo que he dicho al principio, que cuanto más pequeño es el Estado, más amplia es tu libertad. Y obviamente queremos una libertad responsable, como hemos dicho. Es muy importante entender que la libertad sin responsabilidad no tiene ningún sentido. Hay que entender que defender la libertad no es solo una idea, es actuar, es emprender, es pensar libremente, es hacer. Eso es la libertad. Cuéntame, reflexiona sobre cómo decides tú en la materia de la libertad. ¿Tú crees que eres libre? ¿Tú crees que las decisiones que tomas en tu día a día son libres? ¿No están condicionadas por nada ni por nadie? ¿Tú crees que en tu vida haces de verdad lo que deseas sin molestar a otro? Cuéntamelo en los comentarios, cuéntamelo en redes sociales, escribirme también si queréis al Instagram, al TikTok o donde sea, que también me gusta compartir ideas con seguidores y con gente que quizá no comparte mi nivel de pensamiento, pero a mí siempre me gusta debatir y me gusta ver el punto de las otras personas. Entonces, cuestiónate eso, cuestiónate si de verdad tú eres libre, si de verdad tu libertad está por encima de todo y que así la ejerces día a día. Y si no es así, pues cuéntame el por qué no. Nos despedimos ya por aquí, este episodio ya queda cerrado, llevo casi 35 minutos, creo que ha quedado bastante claro cuáles son las ideas de la libertad, cuáles son mis ideas de la libertad y en qué se basan. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.